Este texto que la Iglesia ha escogido para comenzar el Adviento en este ciclo C, es un texto que coincide con los que hemos estado leyendo en estos días pasados, en el final del tiempo ordinario. Es un texto que nos invita a pensar en el fin del mundo, la segunda venida gloriosa del Señor, y también en el fin de nuestro propio mundo, cuando nos llegue a nosotros la muerte o también a veces la destrucción de nuestro mundo por desgracias, por problemas. Y es sobre esto sobre lo que quiero meditar hoy en este primer domingo de Adviento. Si yo, no es el caso afortunadamente, pero si yo viviera en un país, por ejemplo, como Venezuela, donde la situación es espantosa, por supuesto que habrá algunos privilegiados del régimen comunista que eso no les esté sucediendo, pero la mayoría. O si yo viviera en un país como Cuba o en un país en el que no hubiera libertad, no hubiera comida, o si aunque lo hubiera en mi país, yo no lo tuviera en mi familia, o si además del problema de la comida, o aún no teniendo ese problema, tuviera un problema de inseguridad en las calles, de una enfermedad incurable, de mi familia rota, ¿qué tendría que decirme a mí, creyente, la llegada de la Navidad? ¿Qué tendría que decirme? ¿Qué tendría que importarme? ¿Cómo tendría que afectarme el hecho de que Jesús vaya a nacer? Aparentemente lo que me vendría bien es que la nevera estuviera llena de comida, mi cuerpo y el de los míos sano como un roble y poder salir a pasear por las calles sin miedo a que me roben o me hagan daño. Es decir, lo que Jesús ha venido a hacer podía habérselo ahorrado, de hecho, resolviendo los problemas materiales del mundo. Claro que queda siempre un problema por resolver, que es el de la muerte, pero ya puestos a digamos, a hacer las cosas bien, pues que también terminara con ese problema y todos viviéramos eternamente jóvenes, eternamente sanos, eternamente ricos. Bueno, aún quedaría desde luego otro problema, y es el problema definitivo, el pecado. Porque fue por el pecado que entró la violencia, la injusticia, la muerte en el mundo. Creo que eso es justamente lo que tenemos que contemplar cuando estamos preparando la Navidad, empezando el Adviento. Tenemos que darnos cuenta de que el que viene deliberadamente, no de forma casual, sino deliberadamente, ha venido en la mayor de las pobrezas. Seguramente se encontrará alguien más pobre. Entre otras cosas, Jesucristo tenía la suerte inmensa, el don de Dios de nacer en una familia, con una mamá como la Virgen y un papá adoptivo como San José, lo cual la inmensa mayoría de las familias en el mundo no tienen esos padres, es decir, como la Virgen y San José no hay nadie, pero ni siquiera unos padres buenísimos. Por desgracia, algunos o muchos no tienen ni siquiera una familia unida, no solamente unos padres con defectos, sino ni siquiera una familia unida. Pero aparte de eso, Jesucristo no tenía nada. Nació en una cueva de ganado, nació en medio de la inseguridad. De hecho, unas semanas o unos meses después de su nacimiento, tuvieron que salir huyendo porque estaba en peligro su vida. Tuvo que recibir la limosna de los pobres, después llegó la de los ricos, que fueron los magos de Oriente, pero primero la de los pobres, la de los pastores. Tuvo que recibir esa limosna porque no tenían prácticamente nada. Eran forasteros en tierra extraña y así tuvieron que experimentarlo y vivirlo confiando en Dios. Por eso, nuestra preparación de la Navidad, la preparación de la Navidad que tenemos que hacer los que sufrimos, y de verdad que todos tenemos algo, aunque algunos tengan mucho, la preparación de la Navidad tiene que ser la de decirle a Jesús: yo quiero recibirte en mi casa, no para que me des dinero, que si me lo das estupendamente, no para que me des salud, que si me la das fenomenal, no para que me des esas cosas de tipo material que necesito y que son buenas y que si me lo das te lo agradezco, pero yo quiero recibirte en mi casa para que me des lo que solo tú me puedes dar y lo que es más importante que todo, para que me des
la liberación de los pecados. Quien viene es el Salvador. Quien viene es el Redentor. No viene el curandero o el médico del cuerpo o el millonario dando regalos. Viene aquel que te va a curar del problema mayor, porque de ese problema derivan todos los demás problemas. Si la familia se rompe es porque de alguna manera ha habido pecado o hay pecado. No siempre la salud es consecuencia, la enfermedad es consecuencia del pecado, pero a veces también. Es decir, tenemos que prepararnos para acoger a aquel que viene a darnos el mayor regalo, la salvación. La salvación aquí en la tierra, la vida eterna en el cielo. Cuando nosotros nos preparamos para esto, entonces el Señor, como ha hecho siempre, nos da el resto. Pero nosotros sabemos que aunque no nos diera el resto, y algún día tendremos que enfermar y algún día tendremos que morir, bueno, pues que aunque no nos diera el resto, lo esencial, lo más importante, ya nos lo ha dado. Preparemos, por lo tanto, la llegada del Redentor, no del millonario, no del cúralo todo, no del tapa agujeros, la llegada del Redentor, del que viene a darnos la misericordia que necesitamos por nuestros pecados, la fuerza que necesitamos para no pecar más, la luz para saber distinguir el bien del mal. Preparemos la llegada del Redentor y preparémosla con un inmenso gozo, sabiendo que es lo más grande que nos pueda ocurrir. Señor, yo te necesito. También necesito otras cosas, pero sobre todo te necesito a ti. Te necesito a ti, mi Salvador, mi Redentor. ¿Cómo podemos preparar la Navidad? ¿Cómo podemos vivir el Adviento? Se me ocurren tres cosas. Primera, leer el texto evangélico con calma que narra la Navidad, que narra el nacimiento de Jesús. Digo con calma. Yo empezaría por San Lucas, o sea, cada día un pedacito y meditar sobre ello. Empezaría por San Lucas, que es el más completo. Después los otros son también importantes, inciden en cosas distintas como las genealogías, etc. Por ejemplo, San Lucas. Leer San Lucas durante todo el Adviento. Un pedacito cada día. Apenas unas líneas cada día. Y meditarlas. Meditar, por ejemplo, en la encarnación del Señor. Meditar en la visita de María a su prima Santa Isabel, en el Magnificat te proclama la Virgen. Meditar en cómo se produjo la llegada a Belén, la incertidumbre, el miedo, la angustia de no tener un sitio. Ir meditando día tras día un pedacito pequeño para darnos cuenta del gran amor de Dios por nosotros y de lo que le costó salvarnos. Y estaba empezando, porque el final, ya lo sabemos, fue la cruz. Primer propósito del Adviento. Segundo propósito del Adviento. Creo que es imprescindible limpiar la casa. Y para eso, la confesión. Que nadie llegue a la Navidad sin haberse confesado. Que nadie llegue a la Navidad sin tener el alma limpia. Aunque no se tuvieran pecados graves, sin tener el alma limpia, no podemos recibir al Señor como es debido. Tercer propósito del Adviento, la caridad. Hay personas que están sufriendo. Que seamos nosotros la mano de Jesús que ayuda. Que seamos nosotros el corazón de Jesús que consuela. Que seamos nosotros los oídos de Jesús que escuchan. Es decir, la misericordia que nosotros vamos a recibir, tenemos que darla. Que sea un tiempo de caridad hacia el que sufre. El amor que Dios nos da, se lo tenemos que devolver en la Eucaristía y en los pobres. Se lo tenemos que devolver con la adoración ante Él en el sagrario y se lo tenemos que devolver con la caridad, con la misericordia hacia todos los que sufren, sea cual sea la forma en que sufren. Buen domingo, primero de Adviento, buen Adviento, que Dios nos bendiga.